Chicos, buenos días. Les saluda la profesora Alicia Herrera de Matemática cuarto de secundaria y continuando con nuestro programa de Aprendo en Casa, vamos a tener ahora sí nuestra sesión virtual. Bueno, el tema de esta semana es el de mediana y cuartiles. Son las medidas de posición. La semana anterior han hecho las medidas de centralización, que era mediana, moda y media. Pero la mediana la vamos a ver ahora, que también puede ser una medida de posición. Les voy a explicar qué cosa es una medida de posición. Es aquella medida que me da un lugar específico en el grupo. Por ejemplo, aquel lugar que divide el grupo en dos partes iguales, 50% antes y 50% después, que esa es la mediana. Puedo tener, por ejemplo, del grupo yo quiero el lugar que ocupa, si yo dividiera todo en 100 partes, o sea, un 100%, yo quiero el lugar que ocupa el 70%, por ejemplo, ¿no? Esa es una medida de posición. Pero específicamente una medida de posición es también un cuartil. Quiere decir que el grupo se ha dividido en 4 partes. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo. Bueno, comenzamos entonces con nuestro problemita, que ustedes ya lo tienen ahí. A ver, ustedes ya lo tienen, tanto en pantalla como en el WhatsApp de Papis. Y entonces dice lo siguiente. Dice, en uno de los hospitales el día de hoy se han realizado pruebas a las personas con síntomas relacionados al coronavirus. Las edades de dichas personas son las siguientes, y están aquí. Ahora dirán, ¿por qué está a colores? No, bueno, eso lo he puesto para facilitar el conteo. Pero ustedes siempre un problema lo van a ver sin colores. Es más, van a estar desordenados. Aquí están ordenados de menor a mayor para poder localizar algunos números. Pero como digo, repito, no siempre los problemas vienen ordenados. Entonces hay que ponerse a contar y a buscar, ¿ya? Pregunta A. Elaborar la tabla de frecuencias. Elaborar la tabla de frecuencias. Entonces, aquí tenemos la tabla de frecuencias, acá. Y ahora, ¿por qué tengo estas llavecitas o estos corchetes que tengo acá? ¿Por qué? Porque nuestra variable edad es una variable cuantitativa continua. Ya les había explicado que pueden haber, o ya lo saben también, que pueden haber variables cuantitativas discretas, que son aquellas que tienen un valor entero, de todas maneras tiene que ser entero, y las variables cuantitativas continuas, que cabe la posibilidad de que hayan valores partidos, es decir, valores decimales. Por ejemplo, la edad. La edad es un valor que no es discreto. Por ejemplo, alguien puede tener 15 años con 3 meses, otra persona puede tener 12 años con 5 meses, ¿no? O 12,3 o 12,8. Entonces podría ser un valor decimal. Ojo, en este caso todos son valores enteros, pero el podría ya me indica que es una variable cuantitativa continua. Ahora, ¿cuándo voy a hacer este tipo de tabla con intervalos? Así se dice. Es decir, voy a ir agrupando los valores cuando los datos son tan variados que no me permite colocarlos de manera vertical a todos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese 15, 16, 17, 18, 19, hasta 20, 6 valores, entonces sí. Pero en este caso, miren, tengo 16, 17, 36, 37, 46, 87, 90. Tenemos demasiados números. Entonces, para poderlos colocar en fila. Entonces, ¿qué hago? Los voy agrupando por intervalos, así se dice. ¿Estamos? Bien, entonces nuestro paso 1, para poder hacer los intervalos, es hallar el número de intervalos. El año pasado seguramente que han hecho esto también, pero no con esta fórmula K igual a raíz de n. K es el número de intervalos. Y usaban la regla de Sturges, ¿no? Pero en esta ocasión, Aprendo en Casa nos está brindando esta otra fórmula que también es válida y la vamos a usar. Entonces, raíz de n, ¿qué cosa es n? N es el número de datos. A ver, tenemos 2 y 3, 5 y 3 y 3, 6, 6 por 5, 30 datos. 30 personas que han sido encuestadas. O bueno, en este caso no son encuestadas, ¿no? Son las personas que han llegado al hospital y que han sido atendidas ese día. Ya, entonces le ponemos raíz de 30.
Bueno, ustedes con su calculadora, porque estadística sí tenemos que utilizar calculadora, y a mí me sale 5,48. 5,48. Cuando yo hay el valor de K, nunca lo voy a redondear hacia arriba. Así, por ejemplo, hubiese salido 5,9, me voy a quedar con 5 intervalos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. O sea, nos vamos a quedar con la parte entera. Esta parte la descarto. Entonces serían n vale 5. ¿Estamos? Ya, n vale 5. Muy bien, ahora el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor. Como yo lo tengo ordenado, el dato menor es un chico de 16 años que ha ido a hacerse la prueba, y el dato mayor es 90 años, que es un señor que ha ido a hacerse la prueba, o una señora. Entonces tengo R igual 90 menos 16. Entonces nos sale que R es 74. Muy bien. Ese es el rango, es decir, el ancho del intervalo. ¿Estamos? Ya. Enseguida nos toca la amplitud del intervalo. O sea, ya sé que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yo ya estaba preparada. Ya sé que el menor acá y el mayor acá. ¿Está bien? Esa es la amplitud de todos mis datos. Y ahora, o llamado rango, ¿no? Y existe también la amplitud del intervalo, es decir, cuál es el ancho de cada uno de los intervalos. Entonces voy a dividir el rango, que es 74, entre el número de intervalos, que es 5. Bien, a mí me sale, me sale 14,8. Muy bien. Nosotros podemos trabajar con 14,8 años, irle sumando y sumando cada dato. Pero yo puedo trabajar también con números enteros, porque lo que interesa aquí es que vamos a contar cuántos datos hay dentro de cada intervalo. Entonces, acá sí, así salga 14,1, siempre voy a agregarle al siguiente entero. Ahora, si sale 15, de todas maneras así exacto, me quedo con 15. Pero si sale decimal, lo voy a redondear al entero siguiente. En este caso es 15. Entonces la amplitud va a ser 15. ¿Ya está? Listo. Entonces vamos a ir de 15 en 15. 16. Comienzo con el menor. Vamos a ponerlo así ya. Este es el menor, 16. Le sumo 15. 31. Ahora, aquí es un intervalo abierto. ¿Qué significa? Que voy a contar todos los datos hasta antes del 31. Y este 31 sí lo voy a contabilizar acá. Más 15, 46. Bien, repito el 46. 46 más 15, 61. Repito el 61. Más 15, 76, repito el 76, más 15, 91. Muy bien, y dirán, pero profesora, era 90. No importa si se pasa. Lo importante es que no sea menos del último dato, porque este dato tiene que ir acá adentro, lo voy a contabilizar. ¿Estamos? Ya. Aparece una marca de clase. ¿Qué significa eso? Que es el valor que representa el intervalo. Esa es la marca de clase. ¿Y cómo se halla? Sumando los dos extremos del intervalo y dividiéndolo entre 2. Entonces, mi marca de clase 1 será 16 más 31 entre 2. Y bueno, sacando de frente, sumo y divido, y nos sale 23,5. 23,5, que lo voy a poner aquí. 23,5. ¿Estamos? Acá lo pongo, aunque esta operación no hace falta que esté escrita en el trabajo, lo puedo hacer de frente con mi calculadora. 31 más 46 entre 2. Y yo tengo que es 38,5. Y una propiedad de la marca de clase es que si la amplitud es 15, estos también van de 15 en 15.
¿Ya? Aquí le voy a poner 38,5. Si la amplitud fuese, por ejemplo, 10, estos valores de marca de clase también van de 10 en 10. Entonces vamos a usar esa propiedad. Entonces 38,5 le voy a sumar 15 y nos sale 53,5. El otro sale 68,5 y el otro sale 83,5. Bien. Ahora vamos a contabilizar en el FI, que es la frecuencia absoluta, que se obtiene de contar cuántos datos hay de cada intervalo. O sea, del 16 hasta antes del 31, hay el 16, el 17, el 17, el 19, el 21, el 23 y el 28. El 31 no se cuenta aquí porque es un intervalo abierto. Significa, yo soy el tope, pero no me cuentes, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces hay 2, 4, 6, 7 datos. 7 datos. Del 31 hasta antes del 46 hay 1, 2, 3, 4, 5, porque el 46 lo voy a contar en el siguiente. Entonces tengo 5 datos. 5 datos. Del 46 al 60 tengo 2, 4, 6, 8 datos. Del 61 al 70, hasta antes del 76 tengo 2, 4 datos. A ver, vamos a ver si coincide con el mío. Sí, exactamente. Y finalmente tenemos 2, 4, 6 datos al final. ¿Está bien? Aquí adentro está el 90, ¿se dan cuenta? Ya. Entonces la suma me tiene que dar 30. Eso lo voy a poner un poquito más acá porque lo he corrido. La suma la he puesto en el lugar un poquito antes, ¿no? Tiene que ir aquí. Ya. El FI es el que se tiene que sumar. Muy bien. Aparece una frecuencia que se llama frecuencia acumulada y que la vamos a necesitar de todas maneras cuando hayamos una medida de posición o la mediana, que también es una medida de posición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir acumulando, 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 acumulando. En el primero, copio 7. En el siguiente, sumo, vamos a hacer una flechita, ¿ya? Sumo con el que sigue porque voy a acumular y esto obtengo 12. ¿No? Sumo con el siguiente, con el 8. 12 más 8, 20. Sumo con el siguiente, 24. Sumo con el siguiente, 30. No hay sumatoria de los acumulados, no existe sumatoria de los acumulados, pero sí coincide, el último dato va a coincidir de nuestra frecuencia acumulada, va a coincidir con el total de datos. Es una característica de los acumulados, de la frecuencia acumulada. Bien, vamos a hacer los HI, que ustedes ya saben cómo se hace. El HI resulta de dividir, en este caso, 7 entre 30, 5 entre 30, 8 entre 30, 4 entre 30 y 6 entre 30. Y entonces agarramos nuestra calculadora y la vamos a dividir. Bien, acá no tengo espacio, así que ya está este video para que repasen de dónde sale el HI, de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces 7 entre 30 sale 0,233. 0,233. ¿De dónde sale el siguiente HI? De dividir 5 entre 30 y que es 0,16666, pero nosotros lo vamos a redondear a 0,167. Siempre vamos a usar 3 cifras decimales. El siguiente 0,267, que resulta de dividir 8 entre 30. Y finalmente, nos quedan todavía 2, 4 entre 30, me sale a mí 0,133. Y finalmente 6 entre 30, que es un quinto, 0,2. Pero como vamos a usar 3 cifras, le agregamos 2 ceritos y lo sumamos. La suma tiene que dar sí o sí 1. ¿Qué pasa si no da 1? Entonces se sale, por ejemplo, 1,001, o sea, hay una milésima que está sobrando. Entonces le quito a uno de ellos una milésima y se acomodó.
¿Está bien? Son como artificios que tengo que utilizar para que de todas maneras sume 1. ¿Por qué? Porque cuando lo convierto a porcentaje, la suma también tiene que dar 100%. ¿Está bien? El total de datos siempre es el 100%, por lo tanto no puede haber más, ni tampoco puede haber menos. Entonces este HI lo convierto en porcentaje multiplicando por 100, y al multiplicar por 100 lo único que tengo que hacer es correr la coma 2 espacios hacia la derecha, y entonces me queda 23,3%, 16,7%, 26,7%, 13,3% y 20,0%, que es 20%. Y la suma es 100%. ¿Estamos? Esta es una tabla de distribución de frecuencias por intervalos. Repito, ¿cuándo vamos a usar intervalos? Cuando tengo una cantidad variada de datos y no puedo hacer mi distribución simple colocando uno por uno de mis datos. ¿Está bien? Además, cuando es una variable cuantitativa continua, eso de todas maneras tiene que ser una tabla de distribución por intervalos. ¿Está bien? Vamos a contestar las preguntas entonces. La pregunta dice, acá la tengo anotada, ¿qué porcentaje de los atendidos tiene como mínimo 61 años? Wow, a ver, 61 años está aquí. De aquí 61 a 76 y de 76 a 91. Entonces, como mínimo significa que desde ese número a más, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, como me están preguntando, ¿qué porcentaje? Entonces, tengo todo esto, me voy a los porcentajes y tengo 13,3 más 20%. ¿No? Porque estas personas que han sido atendidas han sido hasta 90, pero bueno, aquí en la tabla no se sabe que es hasta 90, ¿no? Todas estas personas están aquí. Ahora, sumo y me da 33,3% de personas mayores de 61 años han sido atendidas. O sea, el adulto mayor ha sido 33,3 en ese hospital. Segunda pregunta. ¿Cuál es la máxima edad del 40% de los más jóvenes? Uy, suena medio raro, ¿no? Porque acá dice máximo y aquí jóvenes. Entonces los más jovencitos están aquí. Estos son los más jovencitos, ¿no? Y aquí ya van subiendo las edades. Entonces los más jóvenes están aquí. Me están pidiendo el 40%. Vamos a tener que ir sumando los porcentajes hasta obtener un 40%. Y ahí va a estar nuestra máxima edad. Muy bien. A ver, vamos sumando los dos primeros. Tengo 23,3 más 16,7 y esto me da 40% exactamente. Entonces, de este 40%, ¿cuál es el máximo? La máxima edad. ¿Cuál es la máxima edad? A ver, vamos a poner aquí máxima edad. ¿Cuál es? A ver, entonces sería, en este caso, 46, ¿no? Pero hemos quedado que el 46 no va en ese intervalo, sino que va en el siguiente. Y como en este caso solamente nos están dando valores enteros, entonces la máxima edad sería 45 años. Y meses, ¿no es cierto? Antes de cumplir los 46, justo antes. Muy bien, ahora sí, vamos a ver los estadísticos de posición. Por ejemplo, en la pregunta D nos dicen que el 25% más joven será atendido al final. Lógico, porque tiene las defensas más altas, ¿no? Y dice por ser de menor riesgo. ¿Cuál es la máxima edad para este grupo? Muy bien, o sea, si las personas son jóvenes, ¿hasta qué edad máximo me van a considerar joven? Esa es la pregunta. Entonces, como me hablan de 25%, recordemos que el 25%... si yo tengo todo el universo del 100%, la mitad sería 50% y la mitad de la mitad sería 25%. Entonces, este dibujito que ustedes ven aquí, que parece como una empanadita, que yo le llamo así, son todas las personas que se encuentran aquí en nuestra tablita, ¿ya? Y le he hecho 3 divisiones para que queden 4 partes. ¿Está bien? 3 líneas para que queden 4 partes. Entonces aquí tengo 25, aquí tengo 25, 25 y 25, que suman 100%. ¿Vamos?
Siempre que yo hago un estadístico de posición, todo el universo o toda la muestra es 100%. Y como estamos hablando de cuartiles, los cuartiles nacen de haber dividido toda esa cantidad de personas en 4 partes. 4 partes, pero se hacen 3 cortes. Esos 3 cortes se llaman cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. No existe cuartil 4. Existen las 4 partes, sí, pero no existe el cuartil 4, ¿ya? Entonces, este Q, 1, 2 y 3 son números. En nuestro caso van a ser edades, que son los números límites entre los 2 pedacitos del comienzo, el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto. ¿Estamos? Ya. Entonces, este cuartil 1, ¿qué nos están pidiendo a nosotros? Nos están pidiendo el 25% de los más jóvenes. Entonces vamos a pintar los que son más jóvenes, que son estos que están aquí. Todo esto son los que son más jóvenes. Y nos están pidiendo la edad mayor de este grupo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué edad debo tener para ser atendido al final del día? ¿Está bien? Bien, entonces estamos buscando el cuartil 1. Por lo tanto, J, los cuartiles se denominan como QJ. J puede ser 1, puede ser 2 y puede ser 3. Repito, no hay 4, ni 5, ni 6. Solamente hay 1, 2 y 3. Esos son los cuartiles. Existen también los deciles, ¿no? Decil 1, decil 2, hasta el 9 nada más. Y así hay varios. Entonces, aquí J, para nosotros, es 1. Porque nos están pidiendo este valor que está aquí. Y entonces yo reemplazo, lo primero que tengo que hacer solamente son 2 simples pasos. Primero voy a ubicar el lugar, ¿dónde se va a encontrar este cuartil que estoy buscando? ¿En qué parte se va a encontrar de todas estas edades que tengo aquí? ¿En dónde? Entonces, reemplazo 1 por n, n es el número total de personas, que son 30, entre n mayúscula, en este caso, es el número de pedacitos que tenemos, ¿no? Se ha dividido en 4 pedacitos. Ya está. Y esto nos sale 7,5. Pero ojo, este es el lugar. O sea, está entre el 7º y el 8º lugar. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se encuentra ese lugar? Lo voy a ver en el F acumulado. En el F acumulado. Entre el 7º y el 8º lugar. Entonces una técnica es buscar el FI acumulado que sea mayor a este resultado. No puede ser igual, tiene que ser mayor a ese resultado. Entonces voy buscando aquí, acá tengo 7, no puede ser. Y entonces este 12 es mayor a 7,5. Por lo tanto, aquí se va a encontrar, vamos a ponerlo con otro colorcito, aquí se va a encontrar el cuartil 1. Pero todavía no tenemos respuesta, no hay respuesta. Aquí solamente hemos encontrado el intervalo donde se va a encontrar el cuartil 1. Por lo tanto, el intervalo es, vamos a copiarlo, 31 al 46. Y necesito 3 datos que no tengo a simple vista. Para la fórmula necesito LI, ¿qué cosa es? El límite inferior del intervalo que acabo de encontrar, que es 31, porque este es el inferior y este es el superior, entonces sería 31. Ya, luego, J por N entre N, ya lo hemos hallado, que está aquí, que es 7,5, vamos a ponerlo acá, 7,5 menos, ¿qué cosa es FI menos 1? Estos subíndices J o I es una posición. I significa el lugar. En este caso estamos hablando de este intervalo, ¿no es cierto? Este está I. A ver, nuestro intervalo es este. Este es F acumulado I. Pero el FI menos 1, no es que le voy a quitar a 12 y le voy a quitar 1. No. Es la posición anterior, es decir, la que está arriba. Entonces la posición anterior es 7. Y tengo acá menos 7 sobre el FI, dice. El FI del intervalo que acabo de encontrar. El intervalo que acabo de encontrar es este. ¿Cuál es su FI? Su FI es 5. Ojo con las mayúsculas y las minúsculas. Aquí en estadística es muy importante.
Estos son los acumulados F mayúscula y estas son las FI, que son las frecuencias absolutas. Entonces quedó 5. ¿Estamos? Por A. ¿Qué cosa era A? La amplitud del intervalo. ¿Cuánto era? 15. Bueno, ponemos todo en la calculadora, ¿no? Calculadora, manejo calculadora. Y a mí me sale, a ver, esperen un ratito, 32,5 años. O sea que si yo tengo 32 años y medio a menos, me voy al final de la fila, porque las personas mayores van primero. ¿Está bien? Ya tenemos entonces, ya tenemos el cuartil 1, que es el máximo valor del 25% de los más jóvenes. Ahora me están pidiendo en la E, me están pidiendo cuál es la mínima edad para que yo me encuentre en el 25% de los más viejos. Igualito, como me hablan de 25%, estamos hablando de cuartiles. Este es 25, 25, 25, 25. Entonces aquí están los más viejitos de ese grupo, los más viejecitos. Y ellos van a ser atendidos primero, por ser de riesgo. Y así debe ser siempre. Entonces me están pidiendo la mínima edad. Para que yo sea atendido primero, ¿cuál es la mínima edad que tengo que tener para ser atendido primero? Entonces me están pidiendo el cuartil 3. Por lo tanto, J vale 3. Entonces tendría 3 por 30, que es el número total de datos, entre n, que es el número de pedacitos de los cuartiles, que siempre va a ser 4. Y eso a mí me sale, a ver, 22,5. Ese es el lugar, ¿no? No es la respuesta del cuartil. Entonces tengo 22,5. Voy a buscar el FI que sea mayor a este 22,5. Entonces 7 no, 12 no, 20 tampoco, 24. 24 es mayor a 22,5. Por lo tanto, aquí está mi intervalo y aquí va a estar el cuartil 3. Si va a estar aquí el cuartil 3, entonces vamos a buscar los datos que me piden. Bien, vamos a poner aquí el intervalo que es 61 al 76. De este intervalo voy a sacar los datos. ¿Cuál es el límite inferior? 61. ¿Cuál es el F acumulado I menos 1? Es decir, el que está arribita, el anterior. A ver, este es el F acumulado I, el FI menos 1 es 20. ¿Y cuál es el FI absoluto? 4, ¿no? Porque no tengo que ni subir ni bajar. Entonces 4. Bueno, de aquí ya pan comido, 61 más J por N sobre N salió 22,5. 22,5 menos el acumulado anterior, o sea el de arribita, 20. Luego viene el FI que es 4 por la amplitud que vale 15. O sea, recuerden, siempre el acumulado es el de arriba. ¿Por qué no puede ser el mismo que está aquí al costado? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, 24? ¿Por qué no puede ser? Porque a la hora de restar va a salir negativo, no puede ser. El dato que salga tiene que estar dentro del intervalo. Entonces Q3, que es el cuartil 3, a mí me sale 70,4 años. 70,4 años. O sea, tiene que tener más de 70 años, pues, ¿no? 70 con unos meses, a lo mejor debe ser 70 con... No, ojo, 70 años con... 70,4 no es 70 años con 4 meses, no es. A este 4 hay que convertirlo en meses, ¿ya? Pero vamos a indicar que es más a partir de 70,4 años, con sus meses, los 70. Muy bien, entonces verifico primero si está dentro del intervalo, sí. 70,4 está dentro de ese intervalo. 32,5 está dentro de ese intervalo, sí. Entonces vamos por buen camino. Y la última pregunta es hallar la mediana. Pero yo quiero explicar algo aquí importantísimo. Estas son medidas de posición. ¿Se dan cuenta? Es una posición determinada. La mediana, a pesar de que es un estadístico que hemos visto la clase anterior, o sea, la primera, donde vimos la mediana, la moda, ¿se acuerdan? Y la media, y formaba parte de los estadísticos de resumen, ¿no? De representación de un grupo. Pero también es un estadístico de posición. Porque si se dan cuenta, la mediana divide el grupo en 50 antes y 50 después, ¿no? 50% antes y 50% después.
Quiere decir que yo también puedo hacer esto, miren. Entonces esto se ha convertido en cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Entonces la mediana es un cuartil también. Lo puedo resolver con la fórmula de cuartil 2 o lo puedo resolver con la fórmula de la mediana. Pero si yo me doy cuenta, fíjense, esta fórmula y esta fórmula son prácticamente las mismas, solo que aquí dice n medios y aquí dice jn entre n, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces lo primero que tengo que hacer es el lugar de la mediana. Aquí es más facilito porque dice n medios. Entonces n vale 30, entre 2 me sale el lugar 15. El FI que sea mayor a 15, el F acumulado, entonces este no es mayor, este no, este 20 es mayor. Por lo tanto aquí está la mediana o el cuartil 2. Muy bien, ¿el intervalo cuál es? Del 46 al 61. Entonces este es mi intervalo del 46 al 61. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ir reemplazando ya de frente los datos. Ya con estos dos ejemplos ya sabemos cuál es cuál. Entonces nos piden el límite inferior. El límite inferior de este intervalo es 46. N medios es 15. El FI de arriba de este intervalo, a ver, 46, 61 el acumulado, el de arriba es 12. 12 entre el FI, a ver, el FI de aquí es 8. 8 por la amplitud que vale 15. Y ese resultado a mí me sale 51,6 años. Esa es la mediana. ¿Cómo lo interpreto? Vamos a interpretarlo igualmente, ya no tengo espacio en la pizarra, pero lo pueden registrar, lo pueden anotar. Vamos a interpretar el primero. Como dice que es el 25% más joven, será atendido al final, ya me están pidiendo, entonces yo digo el 25% de los atendidos, de los más jóvenes de los atendidos tienen como máximo 32,5 años. ¿Está bien? Ahora este de aquí, la mínima edad del 25% de los mayores o de los más viejos tienen 70,4 años. Y aquí el 50% de los atendidos tiene menos de 51,6 años o pueden decir más. Muy bien, nos vemos. A hacer la tarea. Chao.